Era jueves en la tarde a las afueras del Teatro Heredia en Cartagena. Estábamos a punto de entrar a una de las primeras funciones del festival que unas horas antes creímos cancelado. Entre la brisa salada, el calor y la multitud que esperaba para entrar a la sala, rondaba una atmósfera de extrañeza, indicios de esta realidad distópica de tapabocas y desinfectante que parecía tan lejana y ahora estamos viviendo. ¿Cómo se demarca la línea que separa la ficción de la realidad? Esta es la principal pregunta que nos surgió luego de ver Tantas almas, de Nicolás Rincón Guille, nuestro invitado de hoy. Estamos en este momento con Nicolás Rincón Guille, director de la película Tantas almas, estrenada en el marco del Festival de Cine de Cartagena de Indias. Nosotras somos Luisa Fernanda Orozco y Daniela Nao, y Nicolás, muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Muchas gracias. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Tercera temporada. Fixi 60. La edición incompleta. Con campanas de iglesia sonando en el fondo, nos refugiamos en un rincón del Museo de la Casa de la Cooperación Española para entrevistar a Nicolás, director de este largometraje. Luego de graduarse como licenciado en Economía, Nicolás viajó a Bélgica para estudiar en el Instituto Nacional Superior de Artes Escénicas. Ha trabajado como director de fotografía en algunas películas y dirigió 3 cortometrajes antes de realizar su trilogía inspirada en la tradición oral del campo colombiano. Entre 2007 y 2015 trabajó en este proyecto, en Lo Escondido, de 2007, y El Abrazo del Río, de 2010, fueron merecedores de distintos premios internacionales. Finalmente, Noche Herida, realizada por Nicolás en 2015, fue galardonada con una mención especial del Jurado Internacional de Cinema Reel y Mejor Película en la competencia colombiana en Fixi de 2016. Tantas almas es su primer largometraje de ficción. Entonces quisiéramos comentarte o comenzar esta entrevista diciendo que nos encantó la película, nos pareció buenísima, brutal, muy importante para la coyuntura política de Colombia, y queríamos arrancar por la tesis en la que ustedes mencionaban se habían basado en parte para hacer la película, la elección del lugar como un objeto de reparación simbólica. Si pudieras comenzar hablando un poquito de esa decisión. Sí, la película es una película de ficción, pero una de las cosas esenciales para nosotros era poderla plantear en lugares que habían sufrido la violencia que la película cuenta. Era fundamental, y no es fácil porque hay lugares en los que es por ahora imposible plantear a la población ese ejercicio de memoria. Entonces, digamos, buscamos alrededor del Magdalena Medio, y gracias a una tesis de antropología pues encontramos Simití como un lugar muy importante, porque es un lugar que tiene mucha importancia histórica, pero digamos hay una cultura de pesca, del día a día muy bonita, y llegamos a Simití. Efectivamente es una zona que ha sufrido mucha violencia, pero donde la gente conserva una calidez y unas ganas de una generosidad increíbles, ¿no? que son pues que cuestionan mucho. Y entonces a partir de ahí comenzamos a plantearle a la población este ejercicio, ¿no? Que queríamos hacer una película, la gente estaba muy contenta ya, de hecho, la idea de que hiciéramos una película en su región, porque es una región que está muy estigmatizada por esto. Y después, cuando comenzamos a plantearle que era una película sobre un pescador que iba a buscar el cuerpo de sus hijos, a que los paramilitares los habían asesinado, pues eso hizo eco totalmente con la historia que ellos tenían, y además dijeron: nos interesa participar en ese proceso. Eso es muy importante porque no todo el mundo quiere rememorar eso, no todo el mundo quiere participar en esto, y entonces a partir de ahí comenzamos a construir la película. Y también un poco la pregunta obligada que me imagino te han hecho varias veces, pero vale recalcar la historia, es cómo dan con la persona indicada para interpretar el papel de José. Más tarde hablaremos también de María Inés. Sí, pues yo en mi práctica de cineasta he hecho mucho más documentales. Pues hay algo que se llama presencia, que es casi inexplicable, pero hay personas que emanan algo cuando están ahí, porque están en un presente, porque tienen algo.
que es muy fuerte, y digamos buscando la presencia, buscando esa calidad de las personas, comenzamos a hacer entrevistas muy simples de toda la gente del lugar que quería participar, y eran preguntas de cotidiano: ¿qué haces? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te gusta? Y en ese registro visual yo comencé como a buscar personas que me interesasen, y Arley de inmediato fue una evidencia. Estaba en silencio, estaba escuchando, pero digamos tenía una manera de escuchar, y su gestual, su atención, sus ojos pues, llevan algo muy fuerte, ¿no? Y cuando le propuse actuar, de inmediato pues entendió la lógica, nunca se representó de otra manera, digamos aceptó mucho incluir la fragilidad en su mirada. Entonces digamos eso fue un ejercicio muy muy importante. Y digamos, ¿cómo fue el proceso de construcción del personaje luego con él? Como que tú tenías una idea de José, pero luego conociste a quien iba a ser José. Y ¿cómo sí, por ejemplo, una vez que Arley comenzamos a hacer ejercicios muy simples de actuación. Entonces era como, bien, te sientas acá, así de simple, ven, mira por la ventana. Y Arley tiene una capacidad tan grande que de inmediato yo le propuse: camina por el borde de esta ciénaga y tienes sed y vas a ir a pedirle a alguien, pero no ves a nadie, y hay una botella de agua al interior, ¿qué haces? Entonces simplemente, entonces él ya comenzaba a actuar y creaba realmente una fuerza muy, muy, muy grande. Entonces a partir de ahí comencé a proponer ejercicios cada vez como más complicados para ver hasta dónde iba, y era muy, muy fuerte. Entonces una vez que yo supe que él tenía esa capacidad, ya hablé con él en términos del guión que tenía, y íbamos trabajando por secuencias. Entonces yo le decía: mira, esta es la secuencia en que te vas a encontrar con una persona, bueno, no voy a contar los detalles, pero entonces comenzamos a examinar los diálogos. Entonces, ¿cómo tú dices esto? Porque yo lo escribí de esta manera. Me dice: no, yo no diría así, diría. Entonces volvíamos a hacer esto. ¿Cómo te sientes en esta escena? ¿Qué piensas tú? Entonces era como un proceso de retroalimentación, ¿no? Y lo más bonito fue cuando vinculamos a todas las personas que están actuando, que hicimos muchos ejercicios de ese tipo, con Catalina, que es la persona que me ayudó a la preparación de actores, Catalina, y entonces comenzamos como a hacer viva, ¿no?, el guión, y de nuevo a retroalimentar y a reescribirlo en función de lo que veíamos. Entonces era un proceso como muy permeable. Yo no tenía en la cabeza un tipo de persona, un físico, pero digamos iba como nutriéndolo de la gente, y una de las cosas, por ejemplo, que Arley da a la película es el tiempo. Arley es alguien que toma tiempo, que está en otra temporalidad, y sus gestos, su manera de caminar ya dan a la película un toque muy particular. Y nos llamó mucho la atención en la película que podríamos decir que hay dos personajes muy importantes, muy protagónicos, que son Arley y María Inés. Uh-huh. ¿Cómo se toma la decisión de hacer un papel protagónico que dura nada comparado con todo lo que Arley permanece en pantalla? ¿Dices con respecto a María Inés? Sí. Sí. Pues yo María Inés la conocí en el 2010 haciendo Los Aros del Río, y también tiene esto que hablo de presencia, porque es alguien que está ahí, que mira, que escucha, y uno sabe que está entendiendo todo, que no tiene ningún afán de protagonismo, pero hay algo, cuando uno sabe lo que hizo, pues es hermoso, es bellísimo. Y yo estaba seguro que si le daba como el lugar en la película, así fuese cortico, iba a marcar, porque lo que hace es tremendo, ¿no? Entonces, con su cuaderno, con el registro de los cuerpos que ella llevaba, yo sabía que en alguna manera era como el tesoro que estaba buscando, o José estaba buscando alguien que le ayude, y esa persona es ella. Entonces, como finalmente uno de sus objetivos, y era clave, como que iba a haber un puente para mí entre la presencia masculina y esta mujer que está esperando lo que tiene el registro de los muertos. Y también ahí hay una cosa muy importante, y es lo que acabaste de mencionar, la presencia masculina, que también lo mencionabas ayer en el día del estreno de la película, uh-huh, que es muy poco común o muy poco visible, más bien, la idea de este hombre que busca a sus hijos, que se da la tarea de encontrarlos incansablemente. ¿Cómo fue
¿Por qué se tomó esa decisión tan importante de visibilizar ese papel? Bueno, esto viene de un testimonio que me contaron, y cuando me lo contaron, una persona me contó que su papá había salido a búsqueda de los cuerpos de sus dos hermanos. Me pareció increíble justamente por eso, porque era un rol masculino que nunca se explora, digamos, estamos en conflicto, entonces las mujeres están muy presentes por eso, afortunadamente, pero los hombres están como victimarios o víctimas, ¿no? Como un rol de guerreros, del lado como horrible de la masculinidad, que es como el machismo, todo esto, ¿no? Y yo pienso que necesitamos y tenemos figuras masculinas de otro tipo, y necesitamos sobre todo figuras paternales de otro tipo, ¿no? Que no estén, digamos, lo paternal siempre está ligado al castigo, a la severidad, al hacerse hombres, al salir adelante, y hay otra manera de ser padres, ¿no? Que es como algo mucho más frágil, proteger, el amor. Entonces me parece muy clave también explorar esa figura paterna en el que la fragilidad tiene un lugar, ¿no? Y también hay una frase muy significativa que está en el Museo Casa de la Memoria, y que dice que cuando uno pierde a un esposo o a una esposa, uno es viudo. Cuando uno pierde a un padre, uno es huérfano. A un padre o a una madre uno es huérfano. Pero cuando uno pierde a un hijo o a una hija, no hay un nombre para eso. Sí, creo que es una situación horrible en el que, digamos, nuestro sentido como ser humano es dejar algo después, y cuando uno tiene hijos, pues es como la seguridad de que casi que estamos hechos para eso, para dejar otras personas en nuestros lugares, y entonces uno proyecta mucho a través de los hijos, ¿no? Y quiere lo mejor para ellos, y bueno, entonces cuando esa posibilidad de futuro se acaba, pues uno se dice que estoy haciendo vivo, o sea, que cuál es mi lugar. Reconstruirse desde ahí es muy, muy complicado. Es casi imposible hacerlo totalmente, pero digamos es justamente plantear esa idea, ¿no? Como padre, ¿qué puede hacer un padre en estos bordes ya terribles del drama, ¿no? Sí, yo quisiera hacer una pregunta sobre los simbolismos de la película, o los detalles como las uñas negras, como la palma africana, cuando José huye de los paramilitares y se encuentra en ese campo de palmas africanas, como la canción de los sabanales. ¿Cómo llegan estos detalles o cuál es su relevancia? Total, porque digamos la película tiene una historia que es la historia de José que está buscando, pero digamos la manera de resistir, la manera de transmitir al espectador otra cosa que conflicto, que darle esperanza, son todos esos elementos, ¿no? Porque son fundamentales para él, para agarrarse, y digamos que pienso que la película cuenta. Lo de la palma africana para mí era clave, no se ve, pero tú la viste, estoy contento porque es como decir, bueno, estamos en unos campos que representan algo, ¿no? Que ya sabemos lo que está detrás de estos cultivos. Entonces todos esos detalles son claves porque el espectador los lee, o a veces no los lee, pero digamos está libre de hacerlo, y le dan un sentido a la historia. En la película tiene una cantidad de elementos que están ahí, que no los pusimos de manera muy evidente, pero están ahí para que el espectador reconstruya también la película, ¿no? Participe y sea un espectador activo. A mí me gustó mucho la idea del espectador artista, por ejemplo. Sí, yo estudio artes de pronto por eso. Incluso desde el principio, cuando ellos le soplan el cigarrillo a la malla para que se desenrede, como que está llena de un montón de detalles simbólicos que me parecen muy importantes. Por ejemplo, quisiera saber cómo escogiste la canción, o sea, ¿por qué Los Sabanales? Bueno, Los Sabanales me encanta, es una canción que tiene una nostalgia y como algo que cuenta que algo pasó en el árbol. Es una canción de amor además, y digamos utilizada en el contexto del duelo se me hacía clave, porque es como antinómico, ¿no? Y estoy seguro que pues todos los colombianos la han escuchado y que tenemos esa misma sensación escuchándola, entonces estaba seguro que iba a ser como un elemento clave. Y la otra canción, que es Mi Muchacho de Diomedes, yo al principio había pensado en unos alabados del Chocó, pero pues esto sucede en el sur de Bolívar, y me encontré una vez un pescador que, sabiendo la temática en la que estaba trabajando, pues comenzó a cantarme a capela Mi Muchacho, y me conmovió totalmente. Y dije, pues tiene sentido, entonces incorporamos estas canciones también. Son claves, ¿no? Como es el puente de comunicación entre el papá y sus hijos, ¿no? Él tiene 2 canciones, una para cada hijo, y esas son las canciones. Y hablando un poco de esta importancia del lenguaje en la película, ¿cómo fue el proceso para hacer los subtítulos? Porque yo creo que es una cosa
casi intraducible, pero ¿cómo fue eso? ¿Y cómo sientes que lo ha tomado la gente que no habla español? Bien, porque digamos se da cuenta que la información no es lo importante, que la película se entiende sin esa información, pero los diálogos van dejando otras marcas, ¿no? Entonces fue un trabajo que hicimos también con alguien que hace subtítulos como muy sutil para transmitir la sutileza del lenguaje oral. Una de las apuestas de la película es también que se habla el español que se habla en el sur de Bolívar. Entonces, alguien que vive en Bogotá, pues va primero a decirse, bueno, o alguien que vive en Medellín, como que es otra manera de hablar el español y que es clave también, como desplazar el oído. Y bueno, hay un trabajo sobre el lenguaje importante también por eso, ¿no? Sobre la manera de hablar también de las personas, que quería yo que fuese la manera de hablar de ellos y no mi proyección sobre ellos. Claro, una cosa más natural y más orgánica. Y ahora pasando un poco al recibimiento del público, la película fue premiada en el Festival de Cine de Marruecos, el premio máximo, según tenemos entendido, sí. Y el estreno fue ayer, acá en Colombia. ¿Qué ha pasado desde ese estreno? ¿Has recibido comentarios también? ¿Qué ha pasado y qué esperas que pase? Porque también comentábamos que el recibimiento en el exterior fue brutal, fue buenísimo, se tuvo mucho en cuenta y esperamos que eso también pase en Colombia y que no se quede, digamos, solamente en la película y que no trascienda un poco más allá, que se dé la discusión. Sí, ayer por ejemplo para mí era un momento muy muy importante porque era la primera vez que se mostraba la película a un público colombiano que conoce esto de memoria casi. Y entonces cómo de sorprenderlos también con otro acercamiento a esto, no se trata de la información, de repetir, no hay ideología, sino simplemente sensaciones, emociones muy fuertes. Y ayer fue increíble porque el público está todo el tiempo con la película, sintiendo, sorprendiéndose, muy muy emotiva. Y a mí se me hace clave también eso, que nos dejamos llevar por las emociones que son fundamentales en el cine y pues en la vida. Entonces fue bonito, después de la película yo como que descansé porque sentí que muchas cosas habían pasado distintas en la película y lo que espero es que el público colombiano pues vaya a verla, se sorprenda y la comparta, ¿no? Para mí es clave porque es un ejercicio de empatía, muy cinematográfico también, que no pretende inculcar un mensaje, sino simplemente desde el contacto con el otro hacernos preguntas de ética, preguntas políticas en el cotidiano, pues. Y yo creo que la película, digamos que se nota que es ficción, creo que la fotografía es preciosa y puede ser ficción, pero siento que va a quedar como un documento de una época en Colombia. ¿Tú qué piensas de eso, de que la ficción sea documento? Es genial, o sea, para mí las mejores ficciones son las que uno no se pone a pensar en el director que cómo escribe eso, sino que está llevado por lo que está viendo y que de alguna manera todo el dispositivo del cine desaparece y uno está viviendo y sintiendo y al final de pronto se hace la pregunta, pero esto es una ficción y me encanta eso porque en realidad es eso, como documentar la experiencia, documentar la sensibilidad, cosas que de pronto pues hoy en día estamos peleando por un espacio de la memoria y que quieren desaparecer como si fuese posible la memoria y no es posible. Entonces sí es como, pienso que Tantas Almas también un documento de cómo un papá se confronta a esto, qué armas tiene, cómo se construye y me encanta esa idea. Y también, ya para terminar, ya que la película, bueno, es ficción, pero también mencionando y retomando un poco lo que decías, hay esos guiños, esas cosas claves que devienen de un momento político muy claro, que no se expresan, o sea, no son explícitas, vienen también mucho de lo que decías de la simbología. En eso también va mucho que vaya a quedar como un documento de la película, porque un poco retomar por qué esos símbolos fueron necesarios dejarlos ahí, no digamos meterlos en los diálogos, sino a través de imágenes, que la película es muy fuerte en el sentido de imagen. Sí, no era como acentuar demasiado y mostrarlos al público de manera evidente, sino hacen parte de una práctica cotidiana, entonces tienen ese lugar cotidiano, no hay que subrayarlo. Entonces una canción puede ser muy banal pero tiene un sentido, un vaso de agua que uno ofrece es muy banal pero tiene un sentido, abrazar a alguien tiene un sentido, todas esas cosas como muy sensoriales y del día a día tienen otro sentido en lo que estamos viviendo. Entonces es desde ahí, contar la historia desde ahí, desde los abrazos, desde las miradas, desde la mano que se da o que no se tiene, y no desde una ideología que dice que da un sentido a la guerra desde un lado o desde el otro, porque pues yo creo que eso es lo que nos tiene también
en el mismo círculo, ¿no? A mí lo fundamental es crear empatías y destruir esas barreras que se han hecho de la victimización de la víctima y de la ideologización de esto, ¿no? Pues si uno, por ejemplo, la película plantea claramente que es el ejército paramilitar que llega, y se me hace clave ponerle nombre porque cada actor del conflicto tiene su lógica despiadada, pero es muy particular. Y ese tratarlo de manera metafórica no se me hace productivo. Hay que mirar a las cosas de frente para señalarlas y pues poder pasar a otra cosa. Sí, creo que hay dos aspectos muy claves en la película, como lo que decide mostrarse y lo que no. Por ejemplo, mostrar detalles de las uñas negras o mostrar el cadáver de Leo, pero no mostrar los cadáveres pues como descompuestos y esas cosas. Y con la temporalidad. Hay escenas como a las que se les dedica un detalle, por ejemplo, el recorrido que José hace por el cementerio, pero otras como la de la sopa o la escena final, se hacen unas elipsis como inmediatas. ¿Cómo es esa relación de el tiempo que pasa muy lento y el tiempo que pasa muy rápido en otras ocasiones? Sí, es una cuestión de equilibrios porque el tiempo que pasa lento no puede ser lento todo el tiempo, sino entonces uno pues se instala en algo que se vuelve como un dispositivo. Lo importante era hacer sentir al espectador como un segundo que pasa es importante, y esos espacios, por ejemplo, hacerse un café, todos son claves, ¿no? Pero al mismo tiempo la historia tiene que ser elíptica como para decirle al espectador, ya sabemos que esto duró 6 horas. Para mí era clave, por ejemplo, cuando él entierra o hace un esfuerzo, entonces no podría, para la información del esfuerzo, pues lo puede hacer en un segundo, pero para la sensación del esfuerzo necesitas el tiempo. Y yo estoy más en la sensación, entonces necesitas tiempo para eso. Pero es una película narrativa, entonces tienes que trabajar la elipsis para decir, ok, ya sabemos lo que implica esto, pues ahí podemos hacer el salto, ¿no? Siempre es una cuestión de equilibrio, ¿no? No es fácil, pero no hay que quedarse como un solo dispositivo, sino cambiarlo. Claro, y creo que justo en esas elipsis es que uno logra como mucha empatía con José y siente como, claro, como que te conectas ahí. Sí, como que uno hace como la narración viene en el corte ahí, como, ok, estamos acá. Como en tantas almas, en este tiempo de pandemia, la realidad superó la ficción. Luego de varios meses de que eventos por todo el mundo fueran cancelados o tuvieran una modalidad virtual, algunos comienzan nuevamente a programar su selección de películas. Entre ellos el Festival de Taipei o Taipei Film Festival, donde Tantas Almas fue proyectada a finales de junio por primera vez luego de su estreno en el FICSI en marzo. La película recibió el Premio Alemán de Fotografía de Cine 2020 en la categoría de largometraje por el trabajo de Juan Sarmiento, director de fotografía. Y también será la película de clausura del Festival de Cine de Portugal, más conocido como FICLO. Tantas Almas continúa su recorrido internacional. Sin embargo, creemos que su temática tocará al público colombiano más que a cualquier otro, por lo que ansiamos verla en salas de cine nacional. Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esto fue Corre la Cinta, muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Hablamos con Nicolás Rincón Guille, director de Tantas Almas, película estrenada en el Festival de Cine de Cartagena de Indias. Y Nicolás, te deseamos muchos éxitos en este estreno y de verdad que la película quede como un documento importante para la historia colombiana. Muchas felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por esa sensibilidad también y esa atención. Es importante como hacer que la película pueda llegar a todo el mundo, al máximo de personas, entonces estoy muy contento de todos estos retornos sobre la película. Corre la Cinta somos Daniela Henao, David Londoño y Luisa Fernanda Orozco, quien les habla. Nuestros editores generales son Sara Mesa y Alejandro González Ochoa. Esta temporada cuenta con el apoyo de Anderson Gaviria y de la URBE, Laboratorio de Periodismo de la Universidad de Antioquia.